Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan José Ruiz Treviño, especialista en cirugía plástica estética avanzada, cirugía de mama mínimamente invasiva. Doctor, es el tema que vamos a tratar, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los radioescuchas y buenas tardes. Doctor, cirugía plástica mínimamente invasiva es un tema el cual el día de hoy vamos a tratar. Me gustaría que nos platicara, doctor, ¿cuáles son las cirugías mínimamente invasivas que existen en la actualidad? Hay diversas opciones, mira, empezando por la cara. Hay el levantamiento de cara o facelift, que consiste en levantamiento de cejas, levantamiento de mejillas, de los párpados y otro tipo de elementos de la cara. Se pueden hacer sin cicatrices visibles, todo a través de un endoscopio, visualizándolo en monitores de alta definición en el quirófano. También se puede hacer cirugía corporal, como por ejemplo aumento de bustos y cicatrices propiamente en el busto. Sí. Colocamos los implantes ya sea a través de la axila o a través del ombligo. Se pueden colocar con dispositivos de cámara de alta definición e instrumentos prácticamente de mínimo calibre. También se pueden hacer otro tipo de cirugías de glúteos y cirugía reconstructiva, Sí. incluso también hasta con robots. Ahora, esta técnica, doctor, ¿cuánto tiempo tiene de existir? Es una técnica muy avanzada, mucha gente todavía no tiene el conocimiento en qué consiste y lo estaremos platicando a lo largo de la entrevista, pero platíquenos, ¿es una técnica o es un estilo de cirugía que tiene poco tiempo? Tiene poco más de 9 o 10 años. Aquí la situación es que no es muy conocida porque no todo el mundo la realiza. Sí. Y también no se tiene tanta experiencia en ellos por la gran mayoría. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas opciones para operar una mama, por ejemplo, para levantar el busto. Y entonces muchos se van con la opción más fácil de abrir, levantar, en vez de utilizar técnicas de mínima invasión. Que también esto se vuelven un poco más costosas porque utilizamos instrumentos especializados, pero que en ciertas pacientes, en ciertas personas, vale mucho la pena. Se recuperan más rápido y demás. Ahora, doctor, ¿cuáles son los beneficios principales de someterse a una cirugía plástica mínimamente invasiva? Número 1, menor cantidad de cicatrices, cicatrices más pequeñas. Número 2, y quizá la más importante, es reincorporación más rápida a sus actividades. Es una recuperación más rápida y menos dolorosa. Entonces, básicamente, esas dos son las principales ventajas. Ahora, doctor, mucha gente, bueno, la oportunidad de someterse a una cirugía siempre calcula o siempre visualiza la cuestión de los costos, pero también hay que entender que las pruebas previas son muy importantes, doctor, y usted como especialista muy reconocido lo sabe. ¿Cuáles son las pruebas previas que tiene que someterse una persona para una cirugía mínimamente invasiva? No varía con respecto a una cirugía convencional, vaya. Sí. Tiene que estar sano el paciente, o si tiene alguna enfermedad que esté completamente controlada en cuestiones de cirugía estética electiva. Cuando son cirugías reconstructivas, volvemos a lo mismo, son pacientes que generalmente son sanos, no vas a reconstruir nada de forma urgente, salvo pocas excepciones. Entonces, en realidad tiene que estar todo en buena situación. Estudios de sangre convencionales, en algunos casos se le piden pruebas extra, como por ejemplo un perfil tiroideo, alguna prueba específica para ver una enfermedad que esté en control. ¿Para qué casos son recomendables este tipo de cirugías, doctor? Prácticamente se pueden hacer en todo paciente que sea candidato. Nosotros tenemos unos criterios clínicos muy específicos para ofrecerle esa ventaja a los pacientes. Un ejemplo, el aumento de busto a través de la axila o a través de la cicatriz umbilical, el ombligo, no está hecho para todas las mujeres. Hay mujeres que no les beneficia este procedimiento. Entonces nosotros tenemos unos lineamientos muy claros, muy específicos, que su especialista lo sabe, para poderles ofrecer este procedimiento o algún otro, porque hay diferentes opciones. Nos escuchan muchos caballeros, doctor. La cirugía mínimamente invasiva, ¿en qué operaciones o qué tipo de cirugías plásticas un caballero puede someterse? Principalmente es el aumento muscular, como el aumento pectoral. A diferencia de las mujeres, nosotros los caballeros no tenemos un surco inframamario bien definido, entonces cualquier cicatriz en el área pectoral se va a notar. Entonces, ¿de qué manera coloco los implantes para aumento muscular en los varones? A través de la axila, prácticamente no queda una cicatriz en el área. Todo lo estoy visualizando a través de un monitor de alta definición, con endoscopía, con instrumentos especializados. También para marcar el abdomen, cuando hacemos lipos de alta definición,
usamos técnicas mínimamente invasivas para acelerar la recuperación y tener un resultado mucho más bello y natural sin tanta marca. Ahora, doctor, es un procedimiento que requiere mucha experiencia. ¿Cómo saber que estoy con el cirujano adecuado? Me imagino que los cirujanos que hacen este tipo de procedimientos tienen que tener una capacitación. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo saber que estoy con el cirujano adecuado para realizar una cirugía mínimamente invasiva? Siempre les recuerdo, hay que pedirle las credenciales a cada especialista con el que tú estás. O sea, si vas a someterte a X procedimiento, hay que ver que esté calificado para hacerlo. Algo muy cierto es que la mayoría de los cirujanos plásticos no se les pide haber completado un entrenamiento formal de cirugía general o de cirugía mínimamente invasiva para poder ser cirujanos plásticos. Y número 2, muchos cirujanos plásticos, si no la gran mayoría, no se capacitan en técnicas de mínima invasión. Simplemente nuestro país está en pañales en esta área. Ok, muy importante el comentario. ¿Qué tipos de anestesia, doctor, se utilizan o es igual que una cirugía general? ¿Qué tipo de anestesia se utilizan para una cirugía mínimamente invasiva? Depende del tipo de procedimiento y depende también del gusto del cirujano y del anestesiólogo, también de su experiencia. Por ejemplo, cuando opero busto para fines estéticos, rara vez utilizo anestesia general. Por lo general es una sedación que le pasa el anestesiólogo por la vena y se coloca anestesia para que no sienta la paciente y esté dormida, pero ella está respirando por sí misma y todo. O sea, no es anestesia general. Cuando coloco implantes a través de la axila por medio de endoscopía, la forma más segura de hacerlo, ahora sí, en esos casos utilizamos la anestesia general, porque para las pacientes es más seguro. No puedes o no es seguro bloquear del cuello para abajo, porque paralizarías el diafragma con el músculo que respiramos. Entonces, por eso es que se lleva anestesia general. Entonces, no es todo para todos o para todas. Sí, claro. Hay que individualizar. Es muy importante. Ahora, doctor, cuando uno se somete a una cirugía, siempre lo primero que piensa es la anestesia, el anestesiólogo. ¿Qué tan importante es para este tipo de procedimientos saber también, usted es un cirujano plástico, el equipo que está operando, el equipo el cual está teniendo el procedimiento del paciente? El anestesiólogo, ¿qué tan importante es en este tipo de cirugías, doctor? Es vital. El anestesiólogo es prácticamente, decimos, nuestro copiloto, Sí. nuestro brazo derecho. Entonces, al grado es cuando me he ido a otros estados a operar, que pacientes quieren llevarme, le digo, yo no opero si no me llevas a mi anestesiólogo conmigo. ¿Por qué? Porque entonces yo no tengo control de la recuperación Sí. de mi paciente en el transoperatorio y todo. Es gente que yo le tengo plena confianza de ponerle la vida de mis pacientes en sus manos, porque realmente el anestesiólogo, ahora sí, que es el encargado de meterle ciencia y todo al procedimiento. Se da mucho de repente que te dicen, oye, ¿puedo llevar a mi anestesiólogo? Pues lo puedes llevar, pero yo no lo recomiendo que desmanteles un equipo que ya tiene años trabajando en conjunto. Así es. Los beneficios, doctor, en el aumento de mama sin cicatrices, creo que son muchos, pero mencionen los cuáles son, doctor. Principalmente son dos, la cosmesis, la cosmética, que quiere decir no vas a tener ninguna cicatriz en el busto, pero algo más importante, al no tener cicatrices en el busto, le das una oportunidad a los radiólogos que interpreten los estudios de imagen con mayor facilidad y no hay tejido cicatrizal, vaya, que se pueda manifestar de alguna manera que los confunda, que le vayan a sacar un susto al paciente o peor aún, que sea una detección oportuna de cáncer retardada. O sea, eso lo eliminas prácticamente. En el caso del aumento de mama, doctor, y cuando las personas, bueno, en este caso las mujeres, se realizan este tipo de procedimientos, ¿tienen que tener un chequeo después? ¿Algún tipo de cambio del aumento? ¿O es, en este momento, es una cirugía que se realiza una vez y ya no hay otro chequeo? Sí hay que estarse checando. Nosotros tenemos protocolos para evaluar a las pacientes posterior a nuestras cirugías, generalmente a la semana, al mes, etc. Pero aquí yo creo que tu pregunta va más encaminada en el sentido que si el implante se tiene que cambiar, sí, o que va más enfocado. Depende de la calidad del implante que utilices. Por ejemplo, yo prefiero no escatimar en ese tipo de costos. Pongo de los mejores implantes que tienen garantía por vida. Incluso Sí. el fabricante les da una muy buena garantía contra contractura capsular. Y la verdad, yo le soy fiel a esos implantes que le da buen servicio a mis pacientes. Ahora, otra cuestión es que sí hay que hacer estudios antes también de colocarlos. Cuando son mayores de 30 años, generalmente les pido un ultrasonido de mama, porque a la mujer le va a servir un estudio base aunque no lo tengan. Y cuando son 40 o más años, les pido los dos, ultrasonido y mamografía.
porque hay muchas mujeres, aunque no lo creas, que no se han hecho ningún estudio de mama mayores de 30 años. A mí y a ella nos sirve como un estudio de base para ver que esté sana. Es muy importante ese comentario que nos hace el doctor Juan José Ruiz. ¿En qué consiste la regeneración lipocelular, doctor? La regeneración lipocelular es una forma de lipoinyección que desarrollé desde el 2009, en la cual en vez de enfocarme más en la grasa, me enfoco más en el tejido conectivo que trae las células madre. Entonces, en un inicio se creía que estar inyectando grasa únicamente reponías volumen a las estructuras, dabas volumen a los glúteos, dabas volumen a otras áreas del cuerpo. En la actualidad, y se sabe hoy por hoy que estas células madre, que se llaman multipotenciales, se diferencian en el tejido que tú los pongas. Entonces, la regeneración lipocelular se empezó a utilizar con fines reconstructivos y actualmente lo utilizo mucho en estética, sí, porque al tú colocar de esta manera este preparado celular, se convierte gran parte de esta grasa en tejido muscular, en tejido de anclaje de la mama. Entonces puedes aumentar mama con esto, puedes aumentar glúteos, incluso hago mucho aumento muscular en varones con esta misma técnica de regeneración lipocelular. ¿En qué pacientes, doctor, es recomendado el refinamiento nasal? No es que sea recomendado en sí. Hay pacientes que por su trabajo simplemente no quieren estar una semana en recuperación con algún moretón, con algún tipo de férula de una rinoplastia. Entonces, refinamiento nasal puede ser sin cirugía, puede ser con cirugía. Yo infiero que el refinamiento nasal que me preguntas es el que realizo con ácido hialurónico, con rellenos que son reversibles, que el cuerpo mismo los va absorbiendo conforme pasa el tiempo. Ellos son, a veces vienen pacientes que tienen 4 o 6 cirugías previas y que realmente tienen muy maltratada la nariz. Entonces realmente meterse a una cirugía más es complicarles más el asunto. Entonces ellos están buscando simplemente una opción estética, como les digo, prácticamente un maquillaje nasal si lo quieres ver así, pero quedan muy contentos, muy a gusto, porque es instantáneo el cambio que ven. ¿Y es algo que cuánto tiempo dura, doctor? En promedio se dice que el ácido hialurónico dura 1 año. La verdad es que cuando lo utilizas para soportar peso, como por ejemplo para levantar la punta nasal, como dicen coloquialmente, respingarla y todo eso, les dura un poquito menos, quizá 8 meses, quizá 10 meses, pero sí da un cambio muy atractivo con respecto a lo que quiere el paciente. Ahora, todo tipo de cirugías tienen algún tipo de contraindicación para algunos pacientes. ¿Esta técnica tiene algún tipo de contraindicación con algún paciente en específico, doctor? Algunas posiciones que, suponiendo algún paciente muy obeso que tenga algún problema que la posición dificulte, bueno, eso sería otra. Que el paciente tenga una condición médica descontrolada, alguna enfermedad que no tenga control, pues obviamente o cualquier procedimiento estético electivo pues no son candidatos. Pacientes que identifiquemos algún problema psiquiátrico o psicológico realmente no son buenos candidatos. Alguien que no tenga expectativas realistas no lo debemos de operar. Muy importante también para la gente que nos está escuchando. Doctor, y cirugía plástica robótica, lo platicamos ahorita antes de ingresar a la entrevista. Es una técnica que mucha gente ya está escuchando, es una técnica la cual quizás no se ha mencionado mucho también. Platíquenos, doctor, ¿qué es la cirugía plástica robótica y por qué la importancia de ella? En la actualidad la cirugía plástica robótica se aplica principalmente en reconstrucción y la hemos aplicado mucho en Estados Unidos en cuestión de reconstrucción de mama, sí, para rotar colgajos y demás. ¿Qué es un colgajo? Para los radioescuchas, es una de las formas en las cuales podemos reconstruir una parte del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que le hayan quitado el seno a una mujer, podemos reconstruir con implantes, con otro tipo de artefactos, pero también con sus propios tejidos. Entonces tradicionalmente dejamos muchísima cicatriz, son cirugías muy largas, de una recuperación muy tediosa, muy dolorosa para las pacientes. Cuando empleamos el robot para utilizar esto, minimizamos todos estos riesgos, minimizamos el sangrado, el dolor y maximizamos la recuperación. Ahora, apenas está empezando la cirugía robótica para cirugía plástica, porque en la actualidad no es costo efectivo y no hay ningún seguro realmente que les cobra. Para la cuestión estética, aunque sí se puede utilizar, igualmente es un costo mucho más elevado que impacta y hoy por hoy, al menos en nuestra sociedad, no es muy aplicable. Pero sepan que la cirugía plástica robótica existe
se hace y es una herramienta muy buena para el cirujano plástico que está capacitado en ello. En la actualidad, ¿en qué tipo de cirugías se puede realizar este tipo de técnicas? Principalmente se utiliza en cuestiones de mama y cuestiones genitales, Sí. Porque la principal ventaja del robot, y esto aplica para todas las especialidades, urólogos, cirujanos generales y demás, es que elimina el temblor fino, porque finalmente lo estás viendo en una cámara con magnificación y todo, te elimina el temblor que pueda tener el cirujano. Así es. Doctor, ¿existen menos complicaciones quirúrgicas con este tipo de técnica en la actualidad? No necesariamente. Las complicaciones no se han mostrado, al menos en cirugía plástica reconstructiva, que bajen. Lo que sí es que los beneficios de las pacientes en cuanto a recuperación se incorporan más rápido a sus actividades. Y eso desde un punto de vista económico, global o de la sociedad, te conviene tener gente que ya esté lista para trabajar, sí, no que esté encamada meses, o semanas. Los beneficios principales serían, doctor, la rapidez de la recuperación. Así es, y que le dejas menos cicatrices, entonces en determinado momento es menos deformante, si lo quieres ver así. Este tipo de técnicas es algo a futuro, es algo que podremos ya ver en este momento aquí en la ciudad. Ya están aquí, ¿no? Ya están aquí, me refiero en Estados Unidos, en el Distrito Federal, en ocasiones se han hecho como fin experimental. En la ciudad aún no se hacen, porque como digo, aquí entran factores más complejos como un tercer pagador y todo eso. Hay un sistema en Estados Unidos, por ejemplo, no te cobran más por utilizar el robot. Aquí sí, aquí no se ha hecho un sistema eficiente en el cual los costos se diluyen. Aquí, oye, ¿tú quieres hacer tal cirugía con robot? Bueno, tienes que pagar el costo del uso del robot. Para la gente que nos está escuchando, doctor, y resumiendo un poquito el tema, ¿qué recomendación puede hacer para saber, una, y lo platicábamos ahorita, que estoy con el cirujano adecuado? Y otra, y saber que la técnica que están empleando en mí va a ser una técnica que me va a funcionar. Bueno, número uno, necesitan ir con un cirujano plástico certificado. Los invito, como siempre, a que revisen la página de la CONASEM, del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es información de dominio público, entonces ustedes pueden entrar a ver si su médico, número uno, en verdad que sea médico, número dos, que en verdad sea cirujano plástico y que esté certificado, porque hay tanta gente con la que se pueden topar por ahí que se sorprenderían que ni siquiera médicos son ni especialistas. Entonces, hagan eso primero. Y número dos, tienen que hacer una muy buena relación con su cirujano plástico, en el sentido que les enseñe fotografías de pacientes, que les explique bien, nunca se queden con dudas. Explíquenle, no importa que a veces se tarden un poquito más, es preferible que resuelvan todo para que estén seguras y seguros de lo que se van a someter. Es importante que sean muy preguntones, sobre todo. Sí, que resuelvan sus dudas. Así es. Y es muy importante mencionar a la gente, el doctor Juan José Ruiz Treviño, cirujano plástico, que es un cirujano certificado. Todos los doctores que están con nosotros son cirujanos que los avalan, y sobre todo gente muy capacitada para cualquier procedimiento que estén realizando. Los teléfonos del doctor Juan José Ruiz Treviño son 2087-0484. Repito el teléfono, 2087-0484. Se encuentra en Calzada del Valle, 400 Oriente, Mall del Valle, piso 8, suite 801 en San Pedro Garza García. Agradecemos mucho, doctor. La información es muy importante que nos está proporcionando, y pues lo estaremos escuchando en próximas entrevistas. Muchas gracias a todos, un saludo y feliz domingo.